Bueno, estamos ya casi finalizando, nos quedarán dos estudios más acerca de lo que es el Sermón del Monte, que yo le puse bajo una nueva administración, porque entiendo que la administración de Jesús vino a tomar lugar sobre la tierra y, y él empezó a predicar y empezó a decir que el reino de Dios se había acercado en su persona. Por eso él dice, el reino está al alcance, porque él estaba al alcance. Y acá estamos viendo el reino proclamado de Jesús, sobre todo Mateo, el reino proclamado. eh, Necesita una proclamación el reino, por eso es importante cuando nos encontramos con personas que no conocen la palabra, la importancia de la proclamación. A eso se refiere proclamar que Cristo está vivo y esperar y ver qué resultados hay en los corazones de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, a ver si en esa palabra que nosotros hemos hablado, en esa proclamación que hemos dado, el Espíritu Santo toca a esa persona, la persona responde a ese toque del Espíritu Santo y entonces podemos tener un nuevo creyente, alguien que nace de nuevo y ahí sí podemos llevar a esa persona a conocer las profundidades de la palabra, porque la va a poder entender, porque ya tiene un estado espiritual, ya tiene el decodificador dentro de él, que es el Espíritu Santo, y que le va a permitir entender las cosas de la palabra. Y entonces se le puede enseñar, se le puede compartir, se le puede guiar. Alguien que no tiene el Espíritu no está equipado. La Biblia lo llama el hombre natural. Todo el equipamiento con el que venimos de fábrica no nos sirve para entender las cosas que son de Dios, porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces el reino venía como algo totalmente distinto a lo que habían escuchado hasta ese momento. El sermón, si bien es un sermón atípico y uno lo puede leer, yo creo que no te podré estar más de 15 minutos en leer este sermón, está compactado de cosas que uno podría quedarse mucho tiempo meditando sobre este sermón. No son los sermones que damos nosotros, totalmente. Pero fíjense que uno puede dar un sermón, pero Jesucristo dio un sermón y nosotros nos lleva 4 meses, 5 meses, algunos toda la vida poder entenderlos. Y seguir sacando información, seguir sacando cosas que están ahí de las que él dijo. Entonces empezó hablando de las bienaventuranzas. Acuérdense, bienaventurados los pobres de espíritu es el puntapié inicial del sermón, pero también es el que cubre todo el sermón con esa propuesta. Son bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él viene predicando el reino de los cielos. ¿Y de quién es el reino de los cielos? Sobre todo de aquel que es pobre en espíritu, aquel que considera, aquel que se mira a sí mismo y ve que está en una bancarrota espiritual. Aquel que entiende Efesios capítulo 2, que dice, apartados de él, estamos muertos en delitos y pecados, somos hijos de ira, andamos en la corriente de este mundo. Bueno, esa era la condición, una bancarrota espiritual. Uno viene a Cristo, ahora ya estamos en la luz, ahora ya somos sal, pero todavía nos falta años luz para poder llegar a la estatura del varón perfecto. No lo vamos a hacer en esta vida. Abandonemos la empresa de querer modificar la carne y que la carne en algún momento se comporte como Jesús. Eso va a ser imposible. No, no va a suceder. No puede la carne. Sin embargo, nosotros nos mantenemos lo que en teología se llama santificación, pero en ese crecimiento, en entender las cosas de Dios. Y entonces, el bienaventurado, el pobre de espíritu, hoy va a tener una importancia. ¿Por qué? Porque Jesús, a la hora de estar dando lo que son las leyes, bueno, primero, acuérdense, dio lo que modificó lo que ellos habían oído, oíste que fue dicho, pero yo os digo esto. Oíste que fue dicho, yo digo esto. Entonces, lo que estaba escrito, alguien lo interpretó, lo comunicó, la gente oyó, ese que lo interpretó mal, entonces el que oyó cualquier cosa. Ahora viene
el autor de la palabra y les comunica lo que realmente quería decir, cómo se había que entender la ley del asesinato, la del adulterio, la de los juramentos, la ley del talión, la ley del amor. Entonces, oíste que fue dicho, pero yo digo esto. Y después, una vez que nosotros entendemos la verdadera esencia de lo que es la palabra, Jesucristo les dice, bueno, ahora que entendieron, ustedes van a estar en otro ambiente, van a estar en el reino de Dios, pero no se comporten como actores, no actúen en ese reino. Ahora que entienden, no se permitan a ustedes mismos actuar la religión, actuar la piedad, ¿sí? No sean como los hipócritas. Si ustedes tienen que dar, ayunar, u orar, háganlo en secreto. El Padre que ve en secreto los recompensará en público. Si ustedes quieren hacer esto como actores para el público, bueno, ya tienen su recompensa. Ya está, el aplauso del público va a ser todo. Hasta ahí vamos con el sermón del monte, como un resumen del contexto, ¿no? Para poder entonar, para poder calibrar el corazón. El corazón, acuérdense, es el centro, es el resumen perfecto de lo que somos nosotros, es el centro de operaciones, en donde nosotros cocinamos todo para poder hacerlo como personas. El corazón dirige en las acciones, es la autoridad interna del hombre y es el órgano por el cual ocurre toda esta guerra, esta batalla cósmica que vemos. El diablo y Dios están en búsqueda del corazón del hombre, del corazón del ser humano. Y ahí está donde está la batalla. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Entonces, la persona que entra de corazón en el reino adoptará las perspectivas del reino y su rey. Es una cuestión lógica. Si nosotros vamos a otro país, tenemos que adoptar las leyes de ese país. Si ustedes van a un país musulmán, no, sos mujer, no puedes andar con bikini o con malla o que se te vean los brazos. Te vas a tener que poner una sábana encima. Es un reino distinto, es un país distinto. No puedes decir, bueno, pero yo no. Entonces, el reino de Dios tiene su comportamiento y nosotros tenemos que aprender eso. Se tiene que aprender. ¿Dónde? En el caminar con Dios. De eso es lo que se espera. El Sermón del Monte tiene un bosquejo en donde el centro, mirado desde este punto de vista, es que somos la sal y la luz, y termina diciendo que el que oye y practica estas palabras que él dijo, el que oye y practica, oye y practica, oye y practica, oye y practica, no es el que oye solamente, el oidor de la palabra no, es el oidor y el que practica. Entonces, esa persona que oye y practica es una persona que está sobre la roca. Es una casa, somos casa de Dios, somos templo de Dios. Y si oigo y practico lo que Jesús me dice, tranquilos, vamos a estar cimentados sobre la roca. El Sermón del Monte hoy nos lleva a Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Jesús otra vez le está hablando a los discípulos. No está hablándole a inconversos, está hablando a los discípulos sobre la comunidad que se congregará en su nombre, la comunidad que va a empezar cuando Él abandone la tierra en su nombre, esa nueva familia del reino, que va a comunicar el reino de Dios. Así que vamos a leer Mateo 7, del 7 al 12, dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, conclusión de la idea,
todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, hasta ahí es lo que vamos a leer hoy y en eso nos vamos a, a enfocar. Acá comienza la conclusión del Sermón del Monte. Para aquellos que conocen las partes de un sermón, hay una introducción, hay un desarrollo y una conclusión. Bueno, Jesucristo está empezando a concluir su sermón. Mi pregunta para todos los que han estado siguiendo más o menos estas enseñanzas del Sermón del Mundo o han leído el Sermón del Monte, ¿les parece fácil vivir a la luz de lo que el Sermón del Monte propone? Esa es la pregunta que tiene que guiar hoy nuestra forma de ver este texto, porque si agarramos otra vez y nos ataca ese mal de la versiculitis y tomamos este versículo y lo queremos hacer, no, tenés que pedir, buscar y te lo va a dar, te lo va a dar. Bueno, ahí es un síntoma de una versiculitis aguda, que todos lo tenemos y que en algún momento leemos la palabra, leemos un verso y decimos, esto es así, sin mirar el contexto, sin mirar a qué se está refiriendo. Y en esta mañana es lo que vamos, con la ayuda de Dios, a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver algunos aspectos importantes para poder entender la actitud que hay que tener. Yo lo dividí en tres aspectos. Hay que tener determinación, hay una ilustración de lo que es, por qué tenemos que tener esa determinación, y hay una retribución. Cuando entiendo esto que estoy determinado a hacer, voy a ser retribuido. Entonces, vamos a ver primero la determinación. El primer aspecto es la persistencia, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. Claro, uno cuando mira esto y lee esto dice, wow, este es mejor que eh, el genio de la lámpara, ahí solamente hay que pedir y él lo va a dar. ¿Mm? Pero básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que un texto sacado de contexto es un pretexto para cualquier cosa y eso es un error para muchos de nosotros si tomamos este texto como algo separado del cuerpo, que es el sermón que Jesús está dando. Entonces la idea es la idea de la persistencia, de la insistencia, de la pasión en la oración, ¿sí? Pero tenemos que entender el, que todo nuestro ser, nuestro equipamiento natural, tiende a descontextualizar los textos, que después no encajan cuando yo los trato de entender. Y, y quiero mostrarles algo que por ahí duele un poquito, así se acuerdan de usar los textos en su contexto. ¿Bueno? ¿A cuánto les gustaría tomarse un helado así? Un helado de estos. Bueno, eso es usar un texto fuera de contexto. Y yo dije, pero no, tengo que mostrarle algo que duela más para que se acuerden de no usar un texto fuera de contexto. Y encontré una imagen que por ahí sí nos va a ayudar a no usar texto fuera de contexto. ¿Sí? Usar un texto fuera de contexto es doloroso, no solo para el que se lo cree, sino para el que lo está escuchando. No podemos usar un texto fuera de contexto. Y eso es totalmente lo que quiero que entendamos que es nuestra primera intención es esa, cuando leemos un texto que nos gusta y que tocó alguna fibra de algo que necesito y parece que he encontrado en el texto un respaldo de Dios para lo que yo quiero. Entonces, pero si yo me creo eso, va a ser algo doloroso, va a ser algo inútil, va a ser algo dañino. Entonces, pasemos a entender un poquito esto. ¿Qué pedir? ¿Qué buscar? ¿Llamar? ¿Para qué? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que buscar?
¿Por qué tengo que llamar? El contexto del sermón hasta acá es la justicia, la humildad, la sinceridad, la pureza, la humildad de los residentes del reino de Dios. Hasta ahora hemos visto que no seamos hipócritas, que no actuemos, que nuestro Padre nos va a dar lo que necesitamos, que Él sabe lo que necesitamos, que tenemos que ser personas que se sienten, que buscan de Dios, que reconocen sus limitaciones. Entonces, el contexto del sermón es ese. Mateo 5 empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, dentro de esa patada inicial, de ese puntapié inicial, ahora en la mitad del sermón nos encontramos con esto. Si yo soy un pobre, yo quiero que se sitúen, que somos pobres de espíritu, que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que necesitamos para vivir. Y si este sermón nos sube la vara de una manera inconcebible, Jesús no viene a dar un grupo de leyes nuevas. Bueno, ahora hace esto, hace esto. No, nos viene a decir, miren, el reino de los cielos incluye todo esto. Y llega un momento que a esta altura del sermón uno puede decir, listo, me hago mormón, me hago testigo de Jehová, esto conmigo no va, no llego a esto, ¿eh? No llego ni a la mitad de hacer esto. Entonces eso es lo que entiende Jesús y dice, bueno, ya sé cómo te sentís hasta ahora de todo lo que te he dicho en el sermón. Y está bien que te sientas así. Y está bien que te sientas así. Y el contexto inmediato de este texto es no condenar como jueces, lo que vimos la semana pasada, sacar la viga de nuestro ojo. Y acá nos va a ayudar mucho el texto paralelo, ¿no? Lo que cuenta Lucas de este mismo evento, que está en Lucas capítulo 11, que dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Acá que dice, en el nuestro texto de hoy dice buenas cosas a los que les pidan. Lucas que dice, dará el Espíritu Santo a los que le piden. Entonces tenemos acá Lucas dice buenas, Espíritu Santo, y Mateo dice buenas cosas. Este es el contexto ya un poco más masticado. Ah, entonces las cosas que yo le voy a pedir, buscar y llamar, tiene que ver con las cosas del Espíritu Santo, que realmente si nos ponemos a pensar, son las buenas cosas, las que el Espíritu Santo nos va a dar. Entonces, pedir, buscar y se te va a abrir cuando llames con persistencia, con insistencia y con pasión. ¿Qué cosas? Para ustedes, ¿esto es carta blanca? Este versículo es una carta blanca para pedir lo que quieras. Dios está intentando decir esto. Pedí lo que quieras, llamá y golpeá que te lo doy. Firma Dios. A primera vista leemos el texto solo y parece que sí. Si leemos el texto solo, dice pedí, se os dará. Buscá y hallaréis, llamá y se abrirá. Punto. Listo. Vamos. Ahora, ese texto, en todo en el contexto de lo que nosotros conocemos del sermón y de la Biblia, no es así. No es de esta manera, no es una carta blanca. Entonces, este famoso texto no es una carta blanca para nuestros deseos materiales. Para todo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no hay que pedir por deseos materiales? Sí, pedí todo en la presencia de Dios, pedí todo. Es tu papá, o sea, no todo te lo va a dar, no todo va a ser bueno para vos, no todo te lo va a contestar, no es un genio de la lámpara, es una persona que nos va a dar lo mejor para nosotros en lo espiritual, que nos sirva para un crecimiento espiritual, para que nos sirva para parecernos más a Cristo, que esa es toda la visión de Él.
No es para hacernos la vida más fácil, no es para hacernos la vida más divertida, no es para hacernos la vida más, es para hacernos la vida más espiritual. Que dicho sea de paso, esa vida es más divertida y es más fácil. Entonces alguien puede decir, bueno, acá hay que reclamar, pactar, declarar, declamar, y ya está, y Dios te lo tiene que dar, porque si no, lo que tenés es falta de fe. Más bien, nos está diciendo cómo orar por el carácter del reino en nuestras vidas. Hasta acá te he dado un sermón, te he dicho un montón de cosas de las cosas del reino. ¿Ya te parecen difíciles? Sí. Mi respuesta es sí, Jesús. Todo esto me parece difícil. Bueno, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué cosa? Las cosas que yo necesito de parte del Espíritu para que se produzca ese carácter de reino. Que se produzca. Nos enseña a orar para que nuestros deseos sean como los de Cristo. En una palabra, Jesús nos enseña a orar por nuestra vida espiritual. Entonces, parece que yo en esta mañana voy a decir, no oren por nada que sea material. No, señores, el que me está escuchando lo voy a decir otra vez, no es eso. Es que el énfasis en nuestra oración también debería incluir no solo las cosas materiales, de hecho, sea de paso, ya leímos que Dios sabe lo que necesitamos, que no nos preocupemos por la comida, por la bebida, por el vestido, que no nos preocupemos. Ya nos dijo eso en el sermón, hace poquito. Entonces ahora nos está diciendo pedir. ¿Se está contradiciendo Dios? No se está contradiciendo. Entonces tendríamos que tener parte de nuestras oraciones la misma pasión con la que pedimos por cosas materiales, la misma pasión para vencer la pereza, la misma pasión para vencer la vanidad, para vencer el egoísmo, la envidia, los celos, el miedo, la codicia, la avaricia, el orgullo, la frialdad, la apariencia, el sentirme valorado por hombres, el sentido de pertenencia con ciertos lugares. Orar a Dios por eso también. Persistencia en eso. Dios, ayúdame a ser más sincero, más puro, más humilde, más genuino. Aunque sabemos que esta imperfección nos va a acompañar hasta los últimos días de este lado de la eternidad, a Dios le place que pidamos, que busquemos y vamos a hallar y la puerta se va a abrir para todos los recursos que necesitemos para vivir en el reino. El primer aspecto es ese, determinación para poder vivir las cosas del reino. Aprendemos que no hay esperanza aparte del favor merecido. Entendemos que somos pobres en espíritu, que estamos en bancarrota espiritual, pero también entendemos que hay alguien que tiene una gracia que suple mis necesidades. Entonces, tengo que abandonar la esperanza de un mejoramiento espiritual aparte de un continuo amor de parte de Dios y misericordia para que yo pueda lograr ese mejoramiento espiritual. No es aparte de él, no es ahora en mis fuerzas tengo que lograr el sermón del monte. Olvídate, si nosotros queremos ser lo que dice el sermón del monte en nuestras fuerzas, lo que vamos a encontrar es depresión, desánimo, no lo vamos a poder lograr. Entonces, cuando vemos esta incapacidad, deberíamos regocijarnos, deberíamos alegrarnos de esta invitación de Jesús a pedir, buscar y llamar para que Dios nos dé lo que necesitemos para ser los ciudadanos del reino que Jesús viene predicando en el Sermón del Monte. Entonces, la determinación, la insistencia, la pasión en la oración por esas cosas es fantástico. Y Jesús dice, bueno, ahora se los voy a ilustrar esta idea.
¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pregunta. ¿La respuesta cuál es? No hay muchos hombres que si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra, le va a decir, cómete esto, ¿no? No, no, es muy raro, tiene que tener alguna deficiencia mental. O si le pide un pescado para comer, ¿sí? Un niño pidiéndole un pescado a su padre, le va a dar una serpiente. Ese tipo hay que meterlo preso, ese tipo está mal de la cabeza. Ahora viene algo que usa mucho Jesús, y que se usaba mucho en el Oriente, que se conoce el Quol Baomer. Es una expresión literaria en donde pones una situación y después pones otra situación en la que decís, ¿cuánto más? ¿No? Esto es, ¿cuánto más? Entonces pone una situación absolutamente donde nosotros vamos a decir, claro, no, bueno, si ustedes como hombres deficientes, caídos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Entonces ahí tenemos que ver cuánto más por exponencialmente, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, y en Lucas dice, dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Entonces, este Padre que está en los cielos está deseoso de que sus hijos le pidan buenas cosas. Todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad nos será hecho. ¿Cuál es su voluntad? Que queramos crecer en esta vida espiritual, que abandonemos, que nos desvistamos del viejo hombre, que nos vistamos del nuevo. ¿Cómo nos vamos a vestir del nuevo? A través de lo que Él nos dé a nosotros. Entonces, buenas cosas a los que le pidan. Hay dos clases de personas, dos extremos. Están los que piensan que no, la oración no sirve para nada. Si está todo prearreglado, preestablecido y preordenado, Dios va a hacer como Él quiere, así que ¿para qué voy a orar? Ese es un extremo. El otro extremo es, están los que dicen que Dios no puede hacer nada si alguien no ora. Como que Dios está atado y si alguien en la tierra no oró, Dios se perdió esa oportunidad, Dios no puede hacer nada. Esos están los dos extremos, ¿no? Eh, Vamos a intentar que estos extremos no nos tomen y que no porque sean actitudes de vida que estén mal, sino porque van en contra de lo que es la escritura. Es escrituralmente incorrecto las dos posiciones. ¿Sí? Dios hace, pues Él es soberano, Él está por encima, no necesita de mi oración para hacer algo, pero sí le placería que yo esté orando por las cosas correctas para que Él pueda hacer lo correcto y el reino de Dios se establezca no solo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia o en mi comunidad. Entonces, dejando de lado estos dos extremos, sabemos que la oración del justo puede mucho. La oración cambia situaciones. Aunque Dios no conteste lo que estamos pidiendo, probablemente cambie nuestra perspectiva de lo que estamos mirando. Y entonces en eso ya hay ganancia. Ya la oración cambió. Un Padre que está en los cielos, ¿sí? Fíjense, lo que está pidiendo, los dos ejemplos que pone Jesús, no está pidiendo un carro con caballos para poder ir a predicar la palabra, no está pidiendo unas nuevas sandalias que corran más rápido para poder predicar mejor el evangelio, no está pidiendo un edificio más grande para que entren más, está pidiendo cosas sencillas, pan y pescado. No os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de pan y de pescado. Entonces, la idea de pedir, buscar y llamar tiene que ver con cosas buenas. Las cosas buenas a las que Dios se refiere son las cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que son todas manifestaciones del amor de Dios. Entonces, buscar esas cosas. Vuestro Padre Celestial es nuestro Padre.
A mí me causa mucha gracia. El otro día estaba mirando, eh, no sé si era una serie que miré o una película y hablaban de los dioses griegos, ¿no? Y de los dioses. Y me hacía mucha gracia entender cómo, por ejemplo, Buda es el karma. Vos haces esto, te va a pasar esto, ¿eh? No, 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 no hay otra opción. Me gustaba mucho Zeus, que es el dios de los dioses. Y es un tipo que se enoja, se levanta enojado un día y hace cosas como Dios y se venga contra la... Y hay gente que lo veneraba a Zeus. Es vengativo, es un dios creado por los hombres, obviamente, es de la fantasía, pero en algún momento alguien puso su confianza en eso. A alguien se le ocurrió robarle el fuego a Zeus y entregárselo a los hombres, para que los hombres pudieran cocinar, pudieran calentarse, hacer herramientas. Zeus se recontraenojó y lo agarró a Prometeo y lo encadenó en una montaña y enviaba un pájaro todos los días a que le comiera el hígado mientras él estaba encadenado. A la noche el hígado se le regeneraba, entonces al otro día volvía el cuervo y le comía, todos los días le comía el hígado y todas las noches se le regeneraba. Ese tipo de Dios. Después, por otro lado, tenés el Islam, que es premio castigo, premio castigo, premio castigo. Portate bien porque si no vas a ser castigado. El hinduismo, estoy viendo las religiones más importantes de nuestro día. En la reencarnación, también creen en el karma, pero en la reencarnación somos tan malos que necesitamos 4 o 5 vidas para poder vivirlas y poder llegar a ser a un nivel. El otro día leía una no, escuché a una que decía, esta es mi última vida. Ya he reencarnado varias veces, pero esta es mi última porque he llegado a la perfección. Dale, ¿quién sos? Eduardo. He llegado a la perfección, esta es mi última. Tomátela. Sin embargo, Jesús dice, estoy hablando de un padre bueno, que no escatima nada, no escatimó a su propio hijo. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas? Y sacate de la cabeza las cosas materiales por un momento, por este texto. Pensá en todo lo que necesitas para crecer en Cristo. De eso estamos hablando. Y ponerle pasión y ponerle eh, intensidad a orar por las cosas que necesito. Ay, ay, ay. No hay una esperanza de crecimiento fuera de él. Apartado de él, nada podemos hacer. Así como nos preocupamos a veces por la bebida, por el vestido o la comida, así, de la misma intensidad, de la misma manera, llegar a pedir, estar a la altura, que nuestras oraciones ocupen varios momentos en pedir eso, lo que yo necesito para funcionar en el reino al cual sirvo, las cosas que necesito para poder servir bien a mi rey, anhelar el carácter que honre al rey y lograr la plenitud. Y entonces necesito la llenura del Espíritu, necesito del Espíritu para lograr eso. Entonces necesito persistencia en la oración para lograr esas cosas, pedir, buscar, llamar, y confianza de saber que si pido, llamo y golpeo para lograr esas cosas, me serán dadas, porque es un Padre al que estoy yendo, no es un Dios en minúscula, es el Padre Celestial. Entender entonces la bancarrota a la luz del sermón es esa luz en la cual veremos la luz para pedir, golpear y seguir pidiendo y seguir golpeando la puerta de Dios para que Él nos dé la gracia para vivir esa vida, que nos dé la fuerza. Si no, todo va a ser una profunda, rotunda derrota y desánimo. Bien, segundo aspecto, en la ilustración nos muestra que nuestra determinación tiene
sentido, porque tenemos una incapacidad personal para ajustarnos a las normas del reino que no es de este mundo, ¿sí? El reino de este mundo nos acomodamos todo, ¿eh? Tranquilo, yo primero en la fila. Eh, este mundo a mí me da todo lo que yo necesito y todo lo que yo quiero. Este sistema a mí me encaja bárbaro. Y por años le he servido y por años, sin embargo, vamos a ver después que este camino estrecho, esto solo genera muerte. En el otro hay vida. Entonces, para ajustarme a las normas del reino, necesito orar, pedir, ayunar, buscar de Dios. Y Dios no nos va a dar, no está a regañadientes diciendo, no, no sé si te lo voy a dar, no, a ver, ora un poquito más, no, de esa manera no, no, a él le ha placido darnos el reino, pero le place darle el reino a gente que quiere el reino, que anhela el reino, que busca el reino, que intensifica toda su vida en buscar cosas del reino y pedírselas a él. Y entonces obtenemos la retribución. ¿Sí? No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Fíjense que esto es un sanguchito. Allá por Mateo 5:17, mismo sermón. Jesús dice, no he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Acá, en Mateo 7, nos dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Más adelante va a decir que amar a Dios y a su prójimo también es el cumplimiento de la ley. Entonces podríamos resumir que el cumplimiento de la ley está en Cristo y si nosotros queremos llevarlo a cabo es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo y hacer a los demás lo que me gustaría que me hagan a mí. Y a esto se lo conoce como la regla de oro. Entonces, no hemos obedecido completamente hasta que buscamos seriamente el bienestar de los demás. Pedí, buscar allá porque tenés que crecer. Bien, en ese crecimiento se ve fructificado cuando buscas el bien para los demás, no solo para vos mismo. Es intensiva tu forma de vivir buscando el bien para el otro. Esta es una definición extendida de la justicia superior. Acuérdense que Jesús quiere que no vivamos en la justicia de los fariseos. Si nuestra justicia no es superior a esa, no entraremos al reino de los cielos. O sea, no entraremos en este reino si solo nos abstenemos de hacer cosas malas. Tenemos que dar un paso más y hacer cosas buenas por el otro, no solo una inacción. Todo el sermón del monte debe entenderse como Jesús enseñando a sus discípulos cómo superar la justicia de los fariseos y escribas, cómo salir de la actuación, cómo salir del performance, ¿no? Cómo salir de, miren cómo actúo la religión, miren cómo me desenvuelvo en el escenario de la actuación de la religión. Sálganse de ahí, salí de ahí, maravilla. Eso no es tu lugar. Tu lugar es salirte de ahí, estar en la presencia de Dios, buscar las cosas buenas de Dios y Dios te las va a dar. Entonces, en vista de la generosidad de Dios para con nosotros, en todo lo que vemos del Sermón del Monte, debemos tratar a los demás de la manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Mi pregunta es, ¿no es lo menos que podríamos hacer? A la vista de la bondad de Dios con nosotros, a la vista de todo lo que Dios nos ha dado. A esto se lo conoce como la regla de oro. Aparece en varios versículos bíblicos en toda la Biblia, pero también está lo que hasta ese momento se conocía como regla de oro, que pasa a ser una regla de plata, ¿sí? O de bronce, o de lata, ponele, o de plástico. Hasta ese momento era regla de oro. La regla de plata decía más o menos, lo que aborreces, no se lo hagas a nadie.
en el Shabbat 31, dice, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. Mientras que el resto del comentario es comentario de la misma. Lo único que es importante es que no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Esa es la regla de plata. Esto es mucho más fácil. Es más fácil la regla de plata. No quiero que a mí, conmigo, no sé, no me gusta que me hagan burla. Bueno, yo no hago burla a los demás. No quiero que me traten mal. Bueno, yo no trato mal. Pero a veces esto nos lleva a una inacción. Jesús está subiendo la vara. Dice, no, 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 no. No solo no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos, una forma negativa de decir las cosas, sino que sube la vara y dice, no, hacele a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos. Si, por ejemplo, el discípulo del reino no quiere que le falten el respeto, bueno, no alcanza solamente con no faltar el respeto a los demás. Esa sería la regla de plata. Sino que deberías ir a la regla de oro y a tratar a los demás, subirlos, ¿no? No solo respetarlos, sino subirlos, hablar mucho mejor de la gente. No es la forma negativa, sino la forma positiva que Jesús está trayendo. Hacer a los demás lo que me gustaría que hagan conmigo. Lo otro es ser Pancho. Lo otro es, bueno, no, yo no le hago nada a nadie que no me, y yo estoy cumpliendo la ley de Jesús. No, no está diciendo eso Jesús. Jesús está diciendo, andá y hacele a la gente lo que te gustaría que te hagan a vos. ¿Qué te gustaría que hagan con vos? Bueno, a mí me gustaría que pasen más tiempo conmigo. Bueno, andá y pasá tiempo con la gente. Bueno, a mí me gustaría ser tratado, ser reconocido. Bueno, anda y reconoce a la gente. Cuando estás usando algo que escuchaste de un maestro, reconoce a ese maestro. Reconoce a quien te enseña, reconoce a quien te predica, reconoce. Y entonces vas a ser reconocido. ¿Qué otra cosa podríamos necesitar? Bueno, necesito que me amen más. Bueno, andá y amá de la manera que a vos te gustaría ser amado. No lo digo yo, lo está diciendo Jesús. Y si estoy equivocado, al final ustedes me van a saber corregir cuando hablemos acerca de esto. Eh, entonces, la forma positiva de la regla de oro exige actos de amor, no simplemente evitar dañar a los demás, como la forma negativa, complaciente y, si se quiere, pancha de vivir la vida. Entonces tenemos determinación. ¿Me podrías ayudar en esa determinación? Bueno, mira, te explico. Ustedes como padres saben dar buenas cosas. Mi Padre Celestial te va a dar mucho más de lo que ustedes pueden dar porque es otra calidad de padre. Y vas a tener retribución en cuanto a esto, ¿sí? Al punto de que vas a poder vivir tan libremente que vas a poder hacer por los demás lo que te gustaría que hagan con vos. Este pedir, esta oración que estamos viendo hoy en esta mañana, es pedir las virtudes de Cristo, las virtudes que Cristo acaba de exponer hasta acá en el Sermón del Monte, es pedir que nos den la capacidad del Espíritu para poder vivirlas, para poder experimentarlas, para poder internalizarlas al punto de poder vivirlas, que mi corazón se llene del poder de Dios para hacer lo que Cristo me está diciendo que haga, hacer lo que Cristo hizo. Este tipo de oración, y si no se quedaron con nada, solamente quédense con esto. Esta oración, esta persistencia, este énfasis, esta pasión de orar como pide Jesús, por las buenas cosas, por las cosas del Espíritu,
es básicamente la búsqueda del reino y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es buscar primeramente el reino del... Bueno, acá Jesús más o menos nos está diciendo. Es buscar de parte de Dios la capacidad de poder llegar y cumplir lo que Él nos está demandando como hijos. O sea, nos está mostrando cuál es el camino correcto y nos está diciendo, busquen en mí la capacidad de poder caminarlo. Y tranquilos, una vez que ustedes lleguen a esa posición, van a ver a los demás y a los demás van a poder hacerle cosas que ustedes quieren, no lo van a ver como algo, un esfuerzo, no lo van a ver como algo que es demandante, no lo van a ver, sino que va a salir de ustedes hacer por los demás lo que les gustaría que hagan con ustedes. Vamos a orar y los escucho. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir eh, a pedir, a pedir y ayudarnos a que en nuestras peticiones, vos sabés lo que necesitamos, todos los que estamos acá presentes necesitamos de algo, estamos en necesidad de salud, de provisión, de necesidad emocional, física, material, todos tenemos necesidades. Pero ayudanos que también, así como conociendo tu bondad, podemos venir y pedirte esas cosas, también incorporemos en nosotros mismos el pedir, el buscar, el llamar, el insistir, el persistir, para que nos des el espíritu correcto para poder vivir el sermón del monte. No solo entenderlo, sino vivirlo y tener los recursos necesarios para poder llevarlos a cabo. Nosotros sabemos que vos siempre nos vas a dar lo que es espiritualmente beneficioso para nosotros. Así que gracias también por las peticiones no contestadas, por esas peticiones que han sido totalmente egoístas y totalmente fuera de lugar. Gracias, inclusive, papá, por no darnos lo que nos hubiera traído perjuicio. Así que te damos gracias en esta mañana por poder venir confiadamente al trono de la gracia y sabemos que vamos a encontrar un Padre amoroso que valora que sus hijos sean persistentes en hablar con Él, porque entiende la dependencia que tenemos y el deseo de cumplir su voluntad. Él entiende que queremos hacer su voluntad. Él entiende que somos dependientes de Él para hacer su voluntad. Y entonces no ve con malos ojos que persistamos en pedirle lo que necesitamos para hacerlo. Gracias te damos, papá, porque sos lo mejor que hemos visto en nuestras vidas. Sin vos, la verdad, no somos nada. No tiene sentido la vida sin un Dios como vos. Gracias, Jesús, por liderar el camino. Gracias, Jesús, por mostrar el camino. Gracias por ser el camino. Gracias por abrir las puertas para la conexión constante, eficiente, de que podamos ir a la presencia del Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a esa verdad, por llevarnos y mostrarnos a Jesús, por ser cambiados de esa gloria en gloria, poder mostrarnos en el espejo qué necesitamos para poder pedirlo. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre que sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.